Dayi, por favor, ¿me dejas compartir pantalla? Listo, Fray, ya puedes. Gracias. Bueno, entonces vamos hoy a la última sesión de nuestro curso de neumatología. Espero que les haya gustado. Eh, Vamos hoy a terminar. Y a lo último, les quiero presentar también el programa del próximo curso para que ustedes sepan qué vamos a estudiar. Vamos a ver el capítulo 19. Así vas delante y nos conduces, podremos evitarnos todo mal. El Espíritu como guía en la Escritura y en la tradición. Entonces, fijémonos que ya el título es muy elocuente porque nos muestra que el Espíritu es guía, es nuestra guía. El Señor Jesús nos lo ha enviado para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos consuele, el que esté con cada uno de nosotros. Y por eso en la Escritura, concretamente en el Nuevo Testamento, vamos a ver esa presencia continua del Espíritu Santo. Y también los padres de la Iglesia nos van a hablar de esa presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en la vida de los creyentes. El tema del Espíritu Santo como guía ha sido expresado en la tradición cristiana con un símbolo sugerente, el de la nube luminosa o columna de fuego que acompañaba al pueblo elegido en su camino hacia la tierra de promoción. En el Tabor, la nube luminosa, que es el propio Espíritu Santo, ha alcanzado finalmente hacia la cual había estado guiando a su pueblo, Cristo. En el libro del profeta Isaías, todo el camino del pueblo en el desierto es atribuido a la guía del Espíritu. Entonces fijémonos que Israel tiene conciencia de la presencia de Yahvé en sus vidas. Y obviamente en el Nuevo Testamento los cristianos vamos a tener esa conciencia de la manifestación del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo va a acompañar a los primeros creyentes. Y por eso cuando en el tiempo de Pascua leíamos el libro de los Hechos, recuerden que el libro de los Hechos nos muestra el nacimiento de la iglesia y nos muestra cómo el Espíritu Santo ha ayudado al nacimiento de la iglesia y sobre todo ha acompañado a las primitivas comunidades cristianas. Pero también el Espíritu Santo nos sigue acompañando a cada uno de nosotros. El propio Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4:1. Los cristianos ya no están bajo el dominio de la ley si se dejan guiar por el Espíritu. Gálatas 5:18. Recuerden que Pablo, tanto en Gálatas como en Romanos, nos hablaba de la ley del Espíritu. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? El amor. ¿Y cómo se manifiesta el amor? El amor se manifiesta en la bondad, se manifiesta en la fraternidad, se manifiesta en el servicio, se manifiesta en la paz, se manifiesta en alegría, etcétera, etcétera. Los hechos de los apóstoles transmiten la misma idea de forma descriptiva, mostrándonos una iglesia que es paso a paso conducida por el Espíritu. Es decir, la iglesia está conducida por el Espíritu Santo. Y por eso es que la iglesia no es cuestión de hombres, la iglesia es de Dios. Y cuando ustedes lean la historia de la iglesia, se van a dar cuenta de que la iglesia ha pasado por muchos momentos difíciles, momentos de persecución, momentos de exterminio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y del Padre, ha mantenido a la iglesia. Entonces, fijémonos que allá hay una prueba, que es lo que se llama la prueba empírica, decir que la iglesia ha sido fundada por Dios y porque ha sido fundada por Dios,
Dios la sostiene y no deja que la iglesia se acabe. Y lo digo porque mucha gente de la calle, inclusive muchos conocidos nuestros, nos dicen claramente que la iglesia se va a acabar, que la iglesia está muy mal, etcétera, etcétera, pero no se han dado cuenta de que Dios, a pesar de todo, sostiene a la iglesia. ¿Y cómo sostiene a la iglesia? Dándonos en primer lugar su espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Suscita hombres y mujeres que se entregan a la predicación de la palabra de Dios. Suscita grupos de hombres y de mujeres que se dedican a orar, se dedican a hacer obras de caridad y con su testimonio, con su ejemplo, sostienen a la iglesia. Creo que en Latinoamérica podemos ver que en todos nuestros países el Espíritu Santo ha suscitado gente, ha suscitado grupos que siguen animando la vida de la iglesia. Aquí en Colombia hay varios grupos que han sostenido la fe de muchos. Está el grupo Emaús, está el grupo de Lazos de Amor Mariano, está el grupo de los Caballeros de la Virgen, y hay muchos grupos más que mantienen viva la vida de la iglesia. ¿Pero por qué es esto? Porque es el Espíritu Santo, no son los hombres y las mujeres. No es un criterio humano, sino es un criterio divino que anima a las personas a que se conviertan y a que verdaderamente den testimonio de la palabra del Señor. Entonces, es el Espíritu el que conduce a la iglesia. A pesar de las dificultades, a pesar de los pecados de los miembros de la misma iglesia, es el Espíritu Santo el que sigue sosteniendo la iglesia y por eso nosotros debemos tener mucha fe y mucha esperanza y saber que Dios nunca nos abandona. ¿Por qué? Porque nos ha regalado al Espíritu Santo, pero también nos ha regalado a María. María, recuerden ustedes, está con cada uno de nosotros, nos acompaña, nos guía y obviamente el Espíritu Santo también suscita que cada uno de nosotros vaya al encuentro del Señor. El mismo planteamiento de Lucas de hacer seguir al Evangelio los hechos de los apóstoles tiene esta intención, mostrar de qué modo el mismo Espíritu que guió a Jesús minuto a minuto en su vida terrena, ahora guía a la iglesia como Espíritu de Cristo. La guía del Espíritu no funciona solo en las grandes decisiones, sino también en las cosas pequeñas. Y por eso yo les decía en los programas pasados la necesidad de todo el día estar invocando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos vaya guiando en nuestras grandes decisiones, pero también nos vaya guiando en las pequeñas decisiones que tengamos que tomar. ¿Dónde se manifiesta la guía del Espíritu? La conciencia y la iglesia. ¿Dónde se manifiesta este papel de guía del Paráclito? ¿Cuáles son, por así decirlo, los órganos de esta función? El primer ámbito o órgano es la conciencia, es decir, nuestro interior. A través de este órgano, la guía del Espíritu Santo se extiende también fuera de la iglesia, a todos los hombres. Los paganos demuestran que llevan los preceptos de la ley escritos en su corazón, como atestigua su conciencia. Romanos 2:15. Es decir, que todos los seres humanos tienen lo que conocemos en su corazón, la ley natural. Es decir, que no solamente el Espíritu Santo le habla a los cristianos, sino que le habla a todas las personas, porque todas las personas se dan cuenta cuando hacen el bien o cuando hacen el mal. Entonces, en el fondo, el Espíritu Santo nos sigue guiando a cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros debemos formar la conciencia, porque la conciencia hay que formarla rectamente. ¿Y qué significa formar la conciencia rectamente? Significa estudiar el decálogo, el espíritu de las bienaventuranzas, significa saber
¿Qué dice la iglesia en materia de fe? ¿Qué dice la iglesia en materia de costumbres? Y sobre todo, ¿qué han dicho los santos y los místicos de la experiencia creyente? Y todos nosotros debemos tener el deber de formarnos. Y por eso yo les digo a ustedes que nos tenemos que formar teológicamente. Y para formarse en primer lugar, hay que estudiar el catecismo de la iglesia, que como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es un libro muy bien elaborado donde están las cuatro dimensiones de la fe, lo que debemos creer, lo que debemos celebrar, cómo nos debemos relacionar con Dios, con los hombres, con el cosmos y la experiencia de Dios que debemos tener cada uno de nosotros. Entonces, como creyentes, nos debemos formar en las cosas de la fe, porque todavía somos muy ignorantes en las cosas de la fe, no sabemos muchas cosas que debiéramos saber. Por ejemplo, no sabemos una materia que para nuestras condiciones de pueblo latinoamericano es muy importante, no sabemos la doctrina de la iglesia, no sabemos qué piensa la iglesia en materia social, en materia política y en materia económica. Muchos de nosotros no sabemos qué piensa la iglesia sobre esas realidades que también atañen a nuestra vida cotidiana. Y ocurre que cuando vienen las elecciones, pues aunque nosotros seamos creyentes y cristianos, muchas veces votamos por personas que van en contravía de lo que la iglesia ha dicho en materia de fe y en materia de costumbres. Uno como católico no puede apoyar la ideología de género. Uno como católico no puede apoyar el aborto. Uno como católico no puede apoyar la eutanasia. Uno como católico no puede apoyar ciertas, ciertos criterios económicos y sociales que excluyen a los más pequeños. Entonces, por eso nos tenemos que formar. Y el Espíritu Santo nos va hablando a nuestro interior y a nuestra conciencia. Precisamente porque el Espíritu Santo habla a todo ser razonable a través de su conciencia, decía Máximo el Confesor. La conciencia es a su vez una especie de ley interna, no escrita, distinta e inferior a la que existe en el creyente por la gracia, pero no en desacuerdo con ella, ya que procede del mismo Espíritu. Es decir, todos los hombres, todas las mujeres tienen conciencia y todas las personas saben qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Y tienen un sentido común. Entonces, allí el Espíritu Santo nos está hablando. Pero nosotros como creyentes debemos, como les decía anteriormente, seguir formando esa conciencia. Hay que formarla. Y por eso se necesitan catequistas que ayuden a formar la conciencia. No a manipular, sino a formar, es decir, dando criterios para que las personas verdaderamente se desarrollen cristianamente. El que no posee más que esta ley inferior, pero la obedece, está más cerca del espíritu que quien posee la ley superior que procede del bautismo, pero no vive de acuerdo con ella. Aquí está colocando el caso de personas que de pronto no son cristianas, no han recibido el bautismo, pero son personas que viven según su conciencia y hacen las cosas bien. Y hay otra gente que es bautizada, pero que no vive los preceptos de la iglesia y tampoco los preceptos de la ley natural. En los creyentes, esta guía interna de la conciencia está potenciada y elevada por la unción que enseña todas las cosas, es fuente de verdad y no mentira. La verdad, la verdad es que debemos escuchar a los maestros y predicadores, pero solo aquel a quien hable el Espíritu Santo en su interior comprenderá
y aprovechará lo que ellos dicen. El mismo Maestro de entonces, Cristo, que ahora habla a través de su Espíritu, está dentro de nosotros y nos llama. ¿Cómo nos llama? A través de la conciencia. ¿Cómo nos llama? A través de su Espíritu. Tenía razón San Cirilo de Jerusalén al definir al Espíritu Santo como el gran didáscalo, es decir, maestro de la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia y es nuestro maestro. Y por eso hay que invocarlo, por eso hay que llamarlo, para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo que tenemos que hacer. En este ámbito íntimo y personal de la conciencia, el Espíritu Santo nos instruye con las buenas inspiraciones o las iluminaciones interiores que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. Es decir, donde hay buenas inspiraciones está el Espíritu Santo. Donde hay malas intenciones, malas inspiraciones, está el espíritu del mal. Entonces, cuando usted obre y se sienta tranquila con su acción, allí está el Espíritu Santo. Pero cuando usted obre y se sienta intranquila o intranquilo, allí está el espíritu del mal. Se trata de estimular a seguir el bien y a huir del mal, atracciones y propensiones del corazón que no pueden explicar de forma natural, porque con frecuencia van en dirección contraria a la que quisiera la naturaleza. Es decir, que nosotros debemos vigilar el corazón. Y ya lo hemos dicho también acá, el corazón es el lugar de los sentimientos, de las motivaciones, de las intenciones. Entonces debemos cuidar ese corazón, debemos vigilar nuestras intenciones y debemos hacer una pregunta: ¿dónde está mi corazón? ¿En las cosas del mundo? ¿En el dinero? ¿En el poder? ¿En el placer? ¿En el saber por el saber? ¿O verdaderamente mi corazón está en Dios? Creo que esa pregunta ayuda mucho al examen de conciencia. ¿Dónde tuve hoy mi corazón? Y la manera de ir purificando ese corazón es invocar continuamente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vaya rectificando esas decisiones que todos los días tenemos que tomar. Entonces, ya nos dijeron, el Espíritu Santo en primer lugar habla a nuestra conciencia. Ahora el Espíritu Santo habla en la iglesia. Hay un segundo que es la iglesia. El testimonio interno del Espíritu Santo se tiene que conjugar con el externo, visible y objetivo, que es el magisterio apostólico. En el Apocalipsis, al final de cada una de las 7 cartas, escuchamos la siguiente advertencia: el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Es decir, que el Espíritu Santo habla a través de la iglesia. Concretamente, habla a través de los pastores. Y concretamente los pastores se expresan a través del magisterio de la iglesia. Entonces, tenemos que estudiar el magisterio de la iglesia, lo que la iglesia ha dicho en materia de fe, en materia de costumbres. Hay que estudiar las cartas, las encíclicas de los papas para conocer qué están diciendo, cuáles son los criterios, cuáles son las orientaciones. Por ejemplo, vale la pena leer otra vez sosegadamente la última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti. Hay que leerla para conocer el pensamiento del Papa y para encontrar allí las orientaciones que nos sirven para nuestra vida cotidiana. Pero al igual que esa carta que hay que leerla, hay que leer las encíclicas y las cartas de los papas, porque allí el Espíritu Santo
a través de ellos, a través de su magisterio, se sigue expresando. El Espíritu Santo habla también a las iglesias y comunidades, no solo a los individuos. El Concilio Vaticano II ha afirmado el valor prioritario de la libertad de conciencia y, por tanto, de manera indirecta, de la escucha también personal del Espíritu. Por otra parte, la Iglesia siempre ha creído que existe un sensus fidelium, un sentido sano, por parte de los creyentes sencillos en las cosas de la fe, una capacidad de juicio que se debe precisamente a esa unción interna de la que habla el evangelista Juan. Lo ideal es encontrar un sano equilibrio entre escuchar lo que el Espíritu dice a cada uno personal y escuchar lo que dice la iglesia en su conjunto y a través de ella a las personas. Entonces fijémonos que el Espíritu Santo habla a nuestras conciencias, pero también el Espíritu Santo habla en la iglesia a través de su magisterio. El Espíritu Santo ayuda a discernir los signos de los tiempos. Esto es muy importante porque recuerden que ya el Vaticano II nos invita a leer, nos invita a discernir los signos de los tiempos. El cristiano debe discernir su historia personal. Pero ¿cómo la va a discernir? A través de la fe. Por eso hay que mirar el mundo con los ojos de la fe, porque es la manera de comprender la acción de Dios en la historia de las comunidades, pero en la historia de cada uno de nosotros. Y el Papa Francisco, pues, nos ha invitado continuamente a discernir. ¿Cómo podemos reconocer en nuestra vida y en la del mundo los auténticos movimientos del Espíritu Santo, distinguiéndolos de los falsos o de otros espíritus? Pablo menciona un carisma especial al respecto. Se llama discernimiento de los espíritus. Esta expresión en su origen tiene un sentido muy concreto. Indica el don que permite distinguir entre las palabras inspiradas o proféticas pronunciadas durante una asamblea, las que proceden del Espíritu de Cristo, de las que proceden de otros espíritus, a saber, del espíritu humano, del espíritu demoníaco o del espíritu del mundo. Es decir, que tenemos que discernir de a dónde vienen esas voces. Si vienen de Dios, si vienen del mundo, si vienen del espíritu humano o si vienen del espíritu demoníaco. Hay que discernir continuamente. El discernimiento consiste en ver si las inspiraciones vienen de Dios. Para Pablo, el criterio fundamental de discernimiento es confesar a Cristo como Señor. Para Juan es reconocer que Jesucristo es verdadero hombre. Con él, el discernimiento empieza a utilizarse ya en clave teológica, como criterio para discernir la doctrina verdadera de la falsa, la ortodoxia de la herejía, la cual llegará a ser de capital importancia más adelante. Así como existen dos ámbitos en los que el Espíritu Santo ejercía su guía, del mismo modo existen coherentemente dos campos en los que se tiene que manifestar este don del discernimiento de la voz del Espíritu, el eclesial y el personal. Es decir, tenemos que discernir las decisiones comunitarias, lo que conviene a la comunidad, pero también tenemos que discernir lo que conviene a mi vida propia. Y por eso la importancia, hermanos y hermanas, de orar antes de tomar grandes decisiones o pequeñas decisiones. Esa es la vida de los santos. La vida de los grandes santos y de todos los santos, obviamente, es que antes de tomar decisiones hacían oración. ¿Pero por qué hacían oración? Porque seguían el ejemplo de Jesús. Recuerden ustedes que Jesús, antes de escoger a sus discípulos, está orando. Antes de ir al patíbulo de la cruz, hace oración y recomienda
constantemente la oración cuando dice vigilá y orá para no caer en tentación. Entonces, un criterio que debemos tener para nuestra vida es orar nuestras decisiones comunitarias, pero también orar nuestras decisiones personales. Eso es necesario para no fracasar, para no equivocarse, para no dejarse engañar. Tenemos que orar y tenemos que llamar continuamente al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir. Ejemplo de eso son los hechos de los apóstoles. Recuerden que cuando fueron a escoger el que iba a reemplazar a Judas, hicieron oración. Entonces, ya los discípulos nos están dando un ejemplo. Antes de alguna obra o de alguna decisión fuerte, tenemos que orar para que sea el Espíritu Santo el que nos dé la sabiduría para saber escoger. En el campo eclesial, el discernimiento de los espíritus lo ejerce de forma autorizada el magisterio, que no obstante ha de tener en cuenta, entre otros criterios, también el sentido de los fieles. Es decir, tenemos que leer el magisterio. ¿Y qué significa leer el magisterio? Significa leer los documentos, las encíclicas, las exhortaciones, el catecismo de la iglesia, para saber cuáles deben ser los criterios que debemos tener en nuestra vida para no equivocarnos como comunidad o para no equivocarnos personalmente. Es una característica intrínseca del Espíritu Santo la de obrar el consenso entre personas libres y distintas, la de crear el acuerdo, la de hacer que las personas piensen y sientan lo mismo. Hechos 4:32. El discernimiento en la vida personal. Gran parte de lo que los autores espirituales han escrito acerca del don del consejo se aplica también al carisma del discernimiento. Por medio del don o carisma de consejo, el Espíritu Santo ayuda a valorar las situaciones y orientar las decisiones, no solo según criterios de sabiduría y prudencia humana, sino también a la luz de los principios sobrenaturales de la fe. El primero y fundamental discernimiento de espíritus es el que permite distinguir el espíritu que viene de Dios del espíritu del mundo. Pablo nos da un criterio objetivo de discernimiento, el mismo que nos había dado Jesús, el de los frutos. Recuerden lo que Jesús decía, por los frutos los conoceréis. Si una persona pasa haciendo el bien, fraterna, solidario, servicial, bondadoso, alegre, festiva, es una persona que está llena de la fuerza del Espíritu Santo. Pero si una persona pasa haciendo el mal, sembrando muerte, sembrando injusticia, aniquilando al otro, es una persona que está llena del espíritu del mundo y también del espíritu del mal. Por los frutos los conoceréis. Ese es un criterio de discernimiento. Por los frutos los conoceréis. Entonces, fijémonos que ya hay un criterio importante para discernir. Las obras de la carne revelan que uno tiene los apetitos desordenados del hombre viejo. En cambio, los frutos del Espíritu revelan que uno procede del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne son la ambición, la soberbia, la riña, la envidia, la pereza, el orgullo, la lujuria y todo lo que destruya al hombre. Y su gran representante, es decir, el que aglutina todas las obras de la carne, es el egoísmo. Es el egoísmo. Es solamente pensar para uno, en detrimento de los demás. En cambio,
La persona llena de Espíritu Santo es una persona abierta, es una persona servicial, es una persona generosa y sobre todo es una persona que está llena de misericordia y compasión en su corazón. ¿Por qué? Porque está abierta al dolor ajeno. Y recuerden que un criterio de salvación es la misericordia. Mateo capítulo 25, el juicio final. Cuando lo hicisteis con uno de esos pequeños, lo hicisteis conmigo. Ese es el criterio de salvación. Porque de nada nos sirve, como dice la palabra, decir Señor, 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 si nuestro corazón está lejos de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que pasar haciendo obras y la vida que nos quede, sea poca, sea mucha, sea larga, sea corta, debemos pasar haciendo el bien. San Ignacio de Loyola, que es el maestro del discernimiento, nos ha sugerido unos medios prácticos para aplicar estos criterios. Uno es el siguiente: cuando estamos ante dos decisiones posibles, conviene detenerse primero en una, como si tuviéramos que seguirla a la fuerza, y permanecer en ese estado durante un día o más. Después, valorar las reacciones del corazón ante dicha elección. Ver si hay paz, si eso armoniza con el resto de nuestras elecciones, si algo dentro de ti te anima a ir en esa dirección o por el contrario, si la cosa deja un velo de inquietud. Esto es muy importante, hermano y hermana. Si la acción que estás haciendo o que vas a hacer te deja intranquila o intranquilo, te deja sin paz, no conviene, no viene de Dios. Pero si la decisión que vas a hacer te deja tranquilo, te deja sereno, te deja plácido, esa decisión hay que hacerla. ¿Por qué? Porque va en consonancia con la voluntad del Señor. Por eso hay que mirar el interior continuamente, rectificar la intención y saber qué me conviene y qué no me conviene. Entonces, todo lo que deje intranquilidad, turbación, viene del espíritu del mal. Ese es el principio. Todo lo que te deje tranquila, sereno, plácido, viene del espíritu de Dios. Y dice el santo, y todo en clima de oración, de entrega a la voluntad de Dios, de apertura al Espíritu Santo. En el fondo, se trata de poner en práctica el antiguo consejo que Jetro dio a Moisés: presentar los asuntos a Dios y aguardar en oración la respuesta. Éxodo 18:19. Entonces, tienes que tomar una gran decisión. Órala. Haga oración. Haga mucha oración antes de tomar esa decisión. Y el Señor te responderá a través de una persona, a través de una situación, a través de una circunstancia o a través de la escritura, que es donde el Señor habla más directamente. El Señor también te puede hablar por imágenes. A uno se le viene una imagen y ahí el Señor te puede estar diciendo algo. El Espíritu Santo no suele difundir su luz en el alma de un modo milagroso y extraordinario, sino de manera muy sencilla a través de la palabra de la Escritura. Si bien es cierto, Dios también se manifiesta en lo extraordinario, el camino ordinario
el camino normal es a través de las cosas sencillas, es a través de la palabra de Dios. Entonces, nos tenemos que alejar de buscar espectáculos, porque eso se da mucho. Hay mucha gente que no va tras de Dios, sino va detrás de los caramelos de Dios, de lo espectacular. Entonces, si en una parte llueven rosas, o hay un olor a rosas, o caen escarchas, la gente corre. Pero eso no es lo importante. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Ahora, no estoy diciendo que ese otro fenómeno no se dé, se da. Y también Dios habla a través de eso. Pero no nos acostumbremos a buscar novedades. No, a Dios se lo encuentra en lo sencillo. A Dios se lo encuentra en lo cotidiano. Por eso Santa Teresita del Niño de Jesús decía, todo es gracia. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de todo. Dios habla a través del nuevo día. Dios me habla a través de una flor. Dios me habla a través de un ave. Dios me habla a través de sus criaturas. Dios me habla en la historia personal. Dios me habla a través de la palabra de Dios. Dios me habla en la Eucaristía. Lo que tenemos que hacer entonces es que escuchar la palabra del Señor. Y para eso, la necesidad de invocar al Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu. El fruto concreto de esta meditación tiene que ser una renovada decisión de abandonarnos en todo a la guía interior del Espíritu Santo como si fuera una especie de dirección espiritual. Mire lo que está diciendo el autor. El fruto concreto de esta meditación tiene que ser una renovada decisión de abandonarnos en todo a la guía interior del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo debe ser nuestro guía, debe ser nuestro consejero, debe ser nuestro director espiritual. Y por eso invócalo constantemente. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Todos los días dialoga con el Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo, ruega al Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo, alaba al Espíritu Santo, bendice al Espíritu Santo, adora al Espíritu Santo. Y Él te irá guiando poco a poco. Tampoco nosotros debemos emprender nada si no es el Espíritu Santo, de quien la nube era la figura, quien nos mueve y sin haberlo consultado antes de cada acción. Ya lo habíamos dicho. Antes de cada acción tenemos que llamar a Dios, tenemos que invocar el don del Espíritu para que Él nos ayude. La misma vida de Jesús es el ejemplo más luminoso que tenemos. Él nunca emprendió nada sin el Espíritu Santo. Hay que en ti conozcamos al Padre, de la historia a la Trinidad. En la última estrofa pasamos de la que los padres llaman la oikonomía, es decir, la historia de la salvación, a la teología, o sea, el plano trinitario, la vida íntima de Dios. Entonces, cuando ustedes escuchen economía o oikonomía, es que Dios se revela en la historia. ¿A través de quién? A través de su Hijo, a través de su Hijo, Jesucristo, y a través del Espíritu Santo. Y la teología para los padres es ya el estudio propiamente de las relaciones trinitarias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. De lo que el Espíritu Santo hace en la historia, pasamos a lo que es dentro de la Trinidad. Entonces, ya sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta en la historia
y también se manifiesta en nuestra historia particular. Pero ahora vamos a hablar cómo el Espíritu Santo está en una continua relación con el Padre y con el Hijo, es decir, con Jesucristo. Nuestro himno no sigue el orden del ser del Espíritu, sino el de su manifestación a nosotros. En la realidad, primero está el Espíritu en sí, en sus relaciones trinitarias, y después su acción en la creación y en la historia. En nuestro conocimiento, en cambio, primero está la acción del Espíritu y solo después, a partir de este, llegamos al descubrimiento del Espíritu dentro de la Trinidad. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros conocemos la acción del Espíritu en la historia. Conocemos la acción del Espíritu en la vida de la iglesia. Conocemos la acción del Espíritu en la vida de los santos, en la vida de los místicos. Y ya después reflexionamos en la persona del Espíritu Santo. Y si reflexionamos en la persona del Espíritu Santo, por obvias razones, tenemos que hablar del Padre y del Hijo, Jesucristo, y obviamente del Espíritu Santo. La fe trinitaria nace de la experiencia que los creyentes hacen de Dios como el Padre y de Jesús como Señor, gracias al Espíritu. Fue Él quien, enseñándoles desde dentro a llamar a Dios Abba, Padre, y a Jesucristo Kyrios Señor, les impulsó a abrirse a la nueva idea de Dios como comunión, de amor entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que podemos conocer que el Padre es nuestro querido Padre y que el Hijo, Jesucristo, es nuestro Señor gracias a la acción del Espíritu Santo. Y por eso entonces para orar, para que la oración sea eficaz, para que la oración sea verdadera, para que la oración sea profunda, lo primero que tenemos que hacer es invocar al Espíritu Santo para que Él ore en nosotros, porque Él sí sabe orar. Es el Espíritu Santo el que sabe orar, el que nos enseña a orar. Lo mismo para leer la palabra de Dios. Ya también lo hemos dicho acá. Primero, hay que llamar al Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender la palabra de Dios, es decir, el sentido de la palabra de Dios y la palabra de Dios toque nuestro corazón, transforme nuestra vida. ¿Gracias a quién? Gracias al Espíritu Santo. Dicha experiencia no surge de la nada, sino que se desarrolla a partir de la revelación sobre el Padre y sobre el Paráclito hecha por Jesús. Allá donde el Espíritu Santo se hace presente de un modo nuevo y fuerte, como por ejemplo en el llamado bautismo en el Espíritu, se vuelve a descubrir indefectiblemente la Trinidad. La oración se hace trinitaria. El Padre nos remite al Hijo, el Hijo nos vuelve a enviar al Padre y el Espíritu Santo nos enseña de nuevo a decir Abba y Maranatá. Ven, Señor Jesús. Es decir, que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a adorar al Padre y al Hijo. Es el que nos introduce al misterio de Dios. Y yo también lo he dicho mucho acá, mucho, pero mucho. Sor Isabel de la Trinidad, Carmelita, ella ha tomado conciencia de la inhabitación de la Trinidad en su corazón. ¿Y por qué ha tomado conciencia de la inhabitación de la Trinidad en su corazón? Es una mujer que cuando vivió aquí en la tierra mantenía en una continua alabanza, en una continua oración, en una continua acción de gracias. Por eso la importancia de alabar, porque cada vez que yo alabo, el Espíritu Santo me introduce en el misterio de la Trinidad. Es decir, que la manera más fácil para entrar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu es cuando en mi corazón hay una alabanza
continua y prolongada. Cuando yo desde mi interior, cuando yo desde mi corazón solamente alabo, bendigo, adoro y doy gracias a Dios. Esa es la experiencia de Dios, hermanos. Y eso es lo que nos puede ayudar a entrar en comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque donde está la alabanza, está la acción del Espíritu Santo. Es decir, no podemos alabar al Padre y al Hijo si no tenemos el don del Espíritu Santo. Y por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de alabar y que ojalá nos dé el don de lenguas para edificarnos y para edificar la iglesia a través de la oración. Y recuerden que nuestro cometido es conocer al Padre y al Hijo. Pero cuando hablamos de conocer, estamos implicando el verbo amar, porque para la Biblia conocer implica también amar. Amar en este caso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que hace esa maravilla en nuestro corazón, en nuestro interior. El Nuevo Testamento distingue claramente los dos significados de la palabra Padre cuando es aplicada a Dios, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre mío y Padre vuestro, según el modo de expresarse Jesús. Con ello pedimos al Espíritu que haga las dos cosas, que nos haga conocer a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Padre eterno, y que nos haga conocer a Dios como nuestro papá, es decir, que nos infunda el sentimiento tierno de la filiación divina. Y en eso consiste el discipulado, en hacernos hijos, en dejarnos amar. Recuerden que en el Evangelio de San Juan se nos dice claramente, ya no os llamaré siervos o esclavos, sino os llamaré amigos. Es decir, cuando uno toma la conciencia de que es hijo, uno a la vez está tomando la conciencia de que es amigo. Y cuando uno se siente amigo, confía en el Señor. Porque la verdadera amistad, ya lo habíamos dicho, se cifra en la confianza. Y recuerden que Jesús le ha dicho a Sor Faustina, dile a los pecadores que confíen en mí. Dile al pecador más grande, al pecador de pronto más alejado, con más pecados, que coloque la confianza en mí y que yo lo salvaré. Confiar. Pero la confianza obviamente implica la amistad y la amistad en este contexto implica el sentimiento de sentirme el hijo amado. Y por eso yo les he dicho en este programa la necesidad de orar, la necesidad de adorar a Jesús en la Eucaristía, porque cuando adoro a Jesús en la Eucaristía, me estoy dejando amar por el Señor. Por eso yo le digo a la gente, siéntese en fe, porque ese es un acto de fe, y déjese amar. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos adoración eucarística. Sentarnos en fe y dejarnos amar por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y esa es la vida de los santos, entrar en esa intimidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por eso la necesidad de la oración, porque la oración es la que me abre a la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Jesús también le dice a Faustina, dile a todas las almas, a las adelantadas, a las que están comenzando el camino de conversión, a los pecadores, que no dejen la oración, que no dejen la oración. Entonces, si eres una persona que todavía tienes muchos pecados,
que te sientes alejado, alejada por tu vida desordenada, etcétera, etcétera, no se desanime. Ore, clame, pida, y el Señor vendrá a tu encuentro. El Señor te ayudará a entrar en el camino de la conversión. Recuerden que el Señor no se deja ganar en generosidad. El Señor es generoso, el Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso. El Señor quiere la salvación de todos. No quiere la muerte del pecador, sino quiere que todos nosotros nos salvemos. Y por eso tenemos que implorar que venga a nuestra vida, que nos convierta, que nos haga sentir hijos. Y por eso el texto de Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo, porque allí está la mirada, el actuar del padre. El padre sale al encuentro del hijo, lo abraza, lo besa y le da un gran banquete. Esa experiencia del padre, del hijo pródigo, es la experiencia de Dios con cada uno de nosotros. Pero ¿quién hace posible eso? El Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que me lleva al Hijo y el Hijo me lleva al Padre. Por eso hay que invocarlo continuamente para que tengamos esa experiencia de crecimiento en la fe. En el Nuevo Testamento, el conocimiento del Padre es la prerrogativa por excelencia del Hijo. Yo conozco al Padre, repite Jesús en varias ocasiones. Y dice también que el Padre no le conoce más que el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Conocer al Padre de este modo significa la vida eterna. El despertar del Espíritu y del cristianismo es también un despertar trinitario. ¿Por qué? Porque el Espíritu me lleva al Hijo y el Hijo me lleva al Padre. Entonces, tenemos que llamar mucho al Espíritu Santo para tener esa experiencia de fe, para tener esa experiencia de vida eterna. Es la vida de los santos. Ojalá que lean las obras de Sor Isabel de la Trinidad, porque allí está muy bien explicado lo que yo estoy diciendo. Ella es maestra, es gran mística y nos puede ayudar mucho a intimar en esta experiencia de fe. El Espíritu Santo nos da a conocer a Dios como Padre nuestro. En el centro o en el vértice de toda participación de nuestra vida que brota de la Pascua de Cristo, San Pablo sitúa la obra que el Espíritu Santo realiza en las profundidades del corazón humano, cuando le hace descubrir a Dios como Padre y asimismo como Hijo de Dios. El Espíritu Santo sigue, pues, desarrollando en los miembros lo que hizo en la cabeza, pero con una importante novedad. En los miembros, esta experiencia de la paternidad de Dios no es paralela a la de Cristo, sino dependiente de ella, mediada por ella. El que actúa en ellos ya no es simplemente el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del Hijo. Mientras que para los griegos el conocimiento de Dios significa contemplación pura en su grado más elevado de abstracción, para los judíos consiste esencialmente en una relación concreta y recíproca con Dios, experimentar en el tiempo lo que Él siente por los hombres, escuchar y obedecer sus mandatos. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros es mostrarnos un rostro distinto de Dios, su verdadero rostro. Esto es muy importante, porque recuerden que cada uno puede tener una imagen de Dios, pero una imagen de Dios que no corresponda con el Dios de Jesucristo. Entonces, hay que mirar y hay que preguntarse cuál es la imagen de Dios que tú tienes en tu corazón. Porque dependiendo de la imagen de Dios que tú tengas en tu corazón, será la relación con Él. Si el Dios que tienes en tu corazón
es un Dios justiciero, es un Dios vengativo, es un Dios perseguidor, tu relación será una relación de temor, una relación de miedo. Y donde hay temor y miedo, pues no está el amor. Si tu relación es una relación amorosa, es una relación de confianza, entonces tu relación será una relación de entera confianza. ¿Por qué? Porque confías en el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios en tu corazón? Porque la imagen de ese Dios hay que purificarla. ¿Cómo la purifico? Invocando al Espíritu Santo para que Él me muestre la verdadera imagen, para que Él me ayude a tener la verdadera experiencia de un Dios que me ama. Y también leyendo la palabra de Dios. El hombre de hoy no tiene solamente un pensamiento débil respecto a Dios, sino también un pensamiento rebelde y hostil. Esa es, digámoslo así, la desgracia de nuestro tiempo. Hay mucha gente que ve a Dios como un rival, como un enemigo, y debe ser todo lo contrario. Dios es nuestro gran amigo, es nuestro gran aliado. Dios siempre está con nosotros. Dios busca el bien de nosotros, no busca el mal. Pero desgraciadamente hay muchas personas que no han tenido esa experiencia de Dios por muchas razones. Al revelarnos a un Dios que es esencialmente amor, la Biblia nos revela también que Dios padece una pasión de amor. Es decir, Dios ama, nos sigue amando antes del pecado y después del pecado. Y nos sigue buscando. Y nos habla a través de la conciencia. Y nos habla a través de los remordimientos para que nos convirtamos, para que cambiemos, para que hagamos un acto de fe, pidiendo perdón de las fallas que hemos tenido en la vida. Es decir, Dios nos sigue insistiendo, nos sigue buscando. Danos a conocer el amor del Padre. Él es el único que puede hacernos penetrar en el misterio de esta plegaria, haciéndonos ir más allá de las palabras. A través del Padre Nuestro, Él nos hace sentir a Dios Padre del mismo modo, como misterio de trascendencia y cercanía. Las dos primeras palabras, Padre Nuestro, nos hace sentir a Dios como un papá lleno de ternura, al que podemos dirigirnos con toda libertad y el atrevimiento de los hijos. Que estás en los cielos, nos hace sentir también como el Dios todopoderoso, grande, santo, que dista de nosotros como el cielo de la tierra y con el cual, por tanto, podemos sentirnos absolutamente protegidos a salvo. Es decir, nos debemos sentir amados por Dios. Y es un ejercicio que hay que hacerlo todos los días, sentirse amado, porque Dios todos los días te da regalos, te da detalles. Ejemplo, el solo hecho de tener un día más de vida, eso es para agradecerlo, es para darle gracias a Dios. El hecho de tener un plato de comida, el hecho de tener una amistad, el hecho de tener un trabajo. Es decir, tenemos que agradecer, porque recuerden que agradecer y alabar, como lo hemos dicho, es la verdadera oración. Y donde alabamos y donde agradecemos está el Espíritu Santo. Hay que darle gracias a Dios por todo, por todo. Padre, pero todopoderoso, pero Padre. Este es el verdadero y completo concepto cristiano de Dios. Asimismo, al Hijo conozcamos. En la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo no proclama nunca su propio nombre, sino siempre el del Padre o el del Hijo. Es decir, siempre el Espíritu Santo nos lleva
a entrar en comunión con el Padre y con el Hijo. No nos enseña a decir Ruá, que es espíritu, que es un nombre, sino Abba, es decir, Padre, y Maranatá, es decir, Jesús. Se revela revelando a las otras personas. Eso es interesante. El Espíritu Santo se revela revelando, es decir, mostrando a las otras personas, al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es, por así decirlo, el Dios entre bastidores, el apuntador, el que revela y se queda aparte. Él dará testimonio sobre mí. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés se traduce en una repentina iluminación de toda la obra y la persona de Cristo, que es proclamado por Pedro con certeza y Señor y Mesías. Nadie puede decir Jesús es Señor si no está movido por el Espíritu Santo. Primera Corintios 12:3. En la carta a los Efesios, Pablo atribuye al Espíritu Santo el conocimiento del misterio de Cristo que le ha sido revelado como a todos los santos apóstoles y profetas. Solo si están robustecidos por la fuerza del Espíritu, los creyentes podrán comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, un amor que supera todo conocimiento. En el Nuevo Testamento se perfilan ya dos tipos de conocimiento de Cristo, o dos ámbitos en los que el Espíritu desarrolla su acción. Hay un conocimiento objetivo de Cristo, de su ser, de su misterio y de su persona. Y hay un conocimiento más subjetivo, funcional, personal e interior, que tiene como objetivo lo que Jesús hace por mí más que lo que Él es en sí. En la época patrística, el Espíritu Santo aparece sobre todo como garante de la tradición apostólica acerca de Jesús contra las innovaciones de los gnósticos. En la época de las grandes controversias dogmáticas, el Espíritu Santo se le considera el guardián de la ortodoxia cristológica. La historia que Jesús ha iniciado o la onda que ha emitido es la fe de la Iglesia animada por el Espíritu Santo. ¿Qué hemos dicho hasta acá? Que el Espíritu Santo está allí en la tradición de la Iglesia. Ha sostenido a la Iglesia, ha custodiado a la Iglesia y sobre todo nos ha llevado a todos los creyentes, a todos los cristianos, a conocer a Cristo y por ende a conocer a Dios. El sublime conocimiento de Cristo. La teología del siglo XX se ha caracterizado en la primera mitad por el abandono del llamado Jesús histórico en nombre del Cristo del dogma de la Iglesia o del Cristo para mí el querigma, y en la segunda mitad por el esfuerzo de volver a encontrar la continuidad entre ambas cosas, entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Recordemos que a finales del siglo XIX, ya venía desde el siglo XVIII, estaban las controversias cristológicas, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Y para algunos exégetas, entre ellos Bullman, había una ruptura entre el Jesús de la historia y el Cristo del querigma. Pero para Kesselman, que es un discípulo de Bullman, y también para la tradición católica, sí hay una continuación entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Esto obviamente para el otro año, si el Señor nos la permite, lo vamos a ver más detalladamente cuando estudiemos el tratado de la Cristología, porque recuerden que para el otro año, con la gracia de Dios, seguiremos dando nuestros cursos y estudiaremos todos los tratados dogmáticos para que ustedes sepan cuáles son los contenidos de los tratados dogmáticos. Y allí, obviamente, se verá esa gran polémica del Jesús de la historia y el Cristo de la fe. El fenómeno pentecostal y carismático es reconocido hoy como el movimiento espiritual de más grandes proporciones y más rápido crecimiento de toda la historia de la Iglesia. El acontecimiento más significativo no es el descubrimiento de algo nuevo, sino el hecho de haber vuelto a descubrir un dato bíblico elemental, que Jesucristo es el Señor.
Y esto es muy importante, porque a partir del fenómeno carismático pentecostal, la iglesia ha vivido la experiencia de que Cristo es el Señor. Es decir, hemos pasado del concepto de los libros a la experiencia, que es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener esa experiencia de sentirme amado por Dios y de confesar por la fuerza del Espíritu que Jesucristo es el Señor. Por eso la necesidad, y esto vale para todos ustedes, de que hagan comunidades de oración. Recuerden, donde hayan dos o tres, yo estaré en medio de ellos. Qué bueno que ustedes hagan comunidades de oración, comunidades de alabanza, comunidades de adoración. Eso es lo que hay que hacer, orar en comunidad. ¿Para qué? Para tener la experiencia de Jesucristo como el Señor. San Pablo habla de un conocimiento superior y hasta sublime de Cristo que consiste en conocerlo y proclamarlo Señor. Para que yo pueda conocerle, gracias al Espíritu Santo, la verdad revelada, al igual que un depósito precioso contenido en un vaso de gran valor, rejuvenece siempre y hace rejuvenecer también el vaso que la contiene. El Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas, puede y quiere hacer nuevos también los dogmas de la iglesia. Él no hace cosas nuevas, hace nuevas cosas. No crea nuevos dogmas sobre Cristo, renueva y hace actuales y operantes los dogmas antiguos. El Espíritu Santo es el único que puede despertarlos de su sueño secular. Es decir, el que le da vida a las enseñanzas de la iglesia es el Espíritu Santo. El que le da sentido a las escrituras es el Espíritu Santo. El que nos da una nueva mirada frente a las cosas de Dios es el Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo nos da a conocer al Hijo. Nos enseña la lectura espiritual de la Biblia, que consiste precisamente en leerla toda en referencia a Cristo, que es su cumplimiento. En la oración, el Espíritu Santo no se limita a darnos a conocer a Jesús, sino que pone en nosotros su misma oración, nos comunica su estado de ánimo, sus intenciones y sentimientos. Es decir que si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, pues nuestro actuar es igual al de Jesús. Intimar con el Padre y pasar haciendo el bien y comulgando con su lógica de vida. Es decir, comulgamos con Cristo cuando en nuestra vida particular introducimos los valores de Cristo, es decir, los valores del reino. Por ejemplo, la fiesta de Cristo Rey, con la cual se cierra el año litúrgico, es para eso, para que tomemos conciencia de que hay que introducir en la historia y en nuestra historia, en nuestra vida, los valores del reino, los valores de Cristo. Hay que introducir la lógica de Cristo, el servicio, la misericordia, la paz, la fe, la reconciliación, la fraternidad. Eso es lo que hay que introducir. Y cuando entremos por ese camino, estaremos comulgando con la lógica de Cristo. El mejor modo de iniciar un tiempo de oración es el de pedirle al Espíritu Santo que nos una a la oración de Jesús. Ya lo hemos dicho. Antes de orar, invoca al Espíritu para que el Espíritu ore por ti. Te enseña a orar. El Evangelio nos presenta a Jesús orando a todas horas, al amanecer, al atardecer, por la noche. Si nos hallamos rezando en cualquiera de estas horas, podemos unirnos al Jesús orante y dejar que su Espíritu siga alabando y bendiciendo al Padre en nosotros.
Fíjate lo que les he dicho. Es el Espíritu el que me ayuda a alabar, bendecir, adorar. ¿A quién? Al Padre y al Hijo. Y por eso yo les insisto, alaben, no se cansen de alabar, no se cansen de bendecir, no se cansen de adorar, recordando que somos templos del Espíritu Santo. Y si somos templos del Espíritu Santo, mi vida debe ser una vida de alabanza, de bendición y de adoración al Padre y al Hijo. Y cuando entres por ese camino, vas por la fuerza del Espíritu a comprender la gracia de ser creyente. El Espíritu Santo, que hace presente sobre el altar el cuerpo y la sangre de Cristo, es también el que los hace presentes en nuestro espíritu, que nos hace comprender, sin necesidades de palabras, que esa es la sangre derramada por mí, que nos enseña a discernir el cuerpo del Señor, a penetrar en el misterio inagotable de la redención que cada vez se produce en nosotros. San Irineo dice que el Espíritu Santo es nuestra misma comunión con Cristo. Y ya entramos al último capítulo de nuestro estudio. En ti, que eres espíritu de ambos, haz que creamos eternamente. El Beni Creator se abre con una profesión de fe en la naturaleza divina del Espíritu Santo y se cierra con una profesión de fe en él como persona distinta. Empieza aclarando lo que es el Espíritu Santo y acaba explicando quién es el Espíritu Santo. El problema del filioque. La fe de la Iglesia del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Bien mirado, esta fórmula contiene la respuesta a las dos preguntas fundamentales acerca del Espíritu Santo. A la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo?, se contesta que es el Señor, es decir, pertenece a la esfera del Creador, no de las criaturas, que procede del Padre y es en la adoración igual al Padre y al Hijo. A la pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo?, se contesta que Él da la vida y que habló por los profetas. Cuando la discusión sobre el Espíritu Santo pasó al mundo latino, para expresar esta relación, se acuñó la frase según la cual el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Nuevas perspectivas al Espíritu Santo en su procedencia del Padre. Una mirada global a las relaciones entre Jesús y el Espíritu Santo muestra, mejor que cualquier razonamiento, la reciprocidad de su relación. Primero, en la encarnación, el Espíritu Santo nos da a Jesús, ya que éste fue concebido por la acción del Espíritu Santo. Después Jesús, en el misterio pascual, nos da el Espíritu Santo. Esta relación se realiza en la Eucaristía. Primero en la consagración, el Espíritu Santo nos da a Jesús. Después en la comunión, Jesús nos da el Espíritu Santo. Porque el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Y por eso la necesidad, hermanas y hermanos, de después de la comunión, ya lo he dicho también acá, entrar en una actitud de alabanza y de acción de gracias. Porque cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos al Señor. Y si recibimos al Señor, pues nuestra actitud es una actitud de alabanza, una actitud de gracias, una actitud de adoración. Y esos son los momentos, digámoslo así, más importantes donde uno puede hacer oración, porque uno recibe el cuerpo de Cristo. A Cristo lo recibe. Y si recibe a Cristo, recibe con él al Padre y al Espíritu. Pues, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros? Alabarlo, darle gracias, bendecirlo por todos los beneficios que hace con cada uno de nosotros. Y así nosotros aprovecharíamos muy bien la comunión sacramental. Entonces, qué bueno que ustedes allá
en sus casas, en sus parroquias, en sus lugares, cuando tengan la oportunidad y vayan a la Eucaristía y comulguen, qué bueno que usted se quede un tiempito en una actitud de alabanza. No salir corriendo como mucha gente lo hace, sino quédese alabando, adorando, glorificando y bendiciendo al Señor. Porque es el momento más grande, más pleno. Y es la manera de tomar conciencia de la acción de la Eucaristía en nuestra vida. El Verbo y el Espíritu proceden simultáneamente del Padre. Hay que renunciar a toda idea de prioridad, no solo cronológica, sino también lógica, entre las dos. El Hijo y el Espíritu Santo no han de verse el uno detrás del otro, o el uno al lado de otro, sino el uno en el otro. Donde está el Hijo, está el Espíritu. Donde está el Espíritu, está el Hijo. Y donde está el Espíritu, está el Padre y obviamente está el Hijo. Y terminamos diciendo, gracias Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo, ¿qué significa esto a la luz de todo el himno? Afirmar que el Paráclito es el espíritu de ambos. Para un fiel discípulo de San Agustín, como era el autor del Beni Creator, significa creer que Él es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo, el beso, el abrazo recíproco, lleno de júbilo y felicidad, y que gracias a Él el ser humano se haya incluido de algún modo en este abrazo y en este beso del Padre y del Hijo. Creer en la victoria final del amor, creer que el Espíritu Santo está conduciendo a la Iglesia hacia la unidad completa, del mismo modo que lo está haciendo la verdad completa. Creer en el Espíritu Santo significa, pues, creer en el sentido de la historia, de la vida, en el cumplimiento de las esperanzas humanas, en la total redención de nuestro cuerpo y del cuerpo más grande que es todo el cosmos, porque es Él quien lo sostiene y lo hace gemir como entre los dolores de parto. Creer en el Espíritu Santo significa adorarlo, amarlo, bendecirlo, alabarlo y darle gracias. Bueno, hemos llegado al final. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor misericordioso, a colocar a todas nuestras familias, a todos los enfermos, a las personas que han sufrido por el COVID, también a las personas que han fallecido a causa del COVID, a todos nuestros países, para que el Señor de la Divina Misericordia nos bendiga, nos proteja y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardas, tú nos defendes.
nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. De nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre,
el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros, de Colombia y del mundo entero. oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oremos. Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica, lava, limpia y purifica. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Tú no puedes transformarme sin mi voluntad, no por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Señor mío y Dios mío, te doy mi voluntad, transfórmame ahora y aquí, Dios y Señor mío. Falleciste, Jesús, pero el manantial de vida brotó para las almas. Se abrió el océano de tu misericordia para el mundo entero. Ven y viértete sobre nosotros y sobre el mundo entero. Amén. Señor de la misericordia, Ten piedad de nosotros.
El Señor esté con nosotros y la bendición de Dios Padre descienda sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz fin de semana, bienvenidos. Recordemos dentro de 15 días, 19 de junio, 19 de junio, a las 10 de la mañana empezaremos el curso Moral Teologal. 19 de junio, 10 de la mañana, hora Colombia, el curso de Moral Teologal. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga.